¿Cómo están, queridos alumnos? Ahora vamos a resolver la situación número 3. Está vinculada con las acciones colectivas de protestas en el país. Recuerden que el tema que estamos abordando en esta sesión es tanto por ciento. Les saluda el profesor Carlos Alberto Zapata Albán del programa de formación humanística de la Universidad César Vallejo Campus Piura. A la luz de este gráfico que ven en pantalla, que está vinculado con la cantidad o el número de acciones de protesta colectiva por mes, desde el mes de agosto 2020 al mes de agosto 2021, vamos a responder a las preguntas que nos formulan a continuación. Nosotros tenemos que ser bastantes observadores y saber interpretar este gráfico estadístico. Fíjense, en la parte inferior están registrados los meses, desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿De qué año? Del año 2020. Y acá también tenemos desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿De quién? Del año 2021. Y en esta columna, fíjate aquí cuando dice 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, corresponde a la cantidad o el número de acciones de protesta colectiva por mes. Por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos? En el mes de agosto del año 2020 se han registrado ¿cuántas acciones de protesta, hijo? A ver, 177, ¿sí? Si yo le pregunto, en el mes de noviembre del año 2020, ¿cuántas acciones de protesta se han realizado en el país? 395, ¿correcto? Y de esa manera usted va interpretando el gráfico. Por acá diremos, en el mes de abril del año 2021 tenemos que se han registrado 157 acciones de protesta, en el mes de mayo 237, en el mes de junio 212, en el mes de julio 171 y en el mes de agosto 231. Mira, qué interesante cómo trabajamos situaciones de contexto real, de la vida diaria, de la vida cotidiana, vinculadas con este tema muy importante que son los porcentajes. En relación a la fuente informativa presentada, o sea, el gráfico, nos formulan la pregunta literal A. Menciona las magnitudes que intervienen según la información. Observamos que según el cuadro, esta información brindada, las magnitudes que intervienen son número de acciones y los meses del año. Acá tenemos desde agosto a diciembre del 2020 y enero a agosto del año 2021. Entonces, esas son las dos magnitudes que participan, meses del año y número de acciones. La pregunta literal B es, dada la cantidad de acciones de protesta colectiva registradas en diciembre del 2020, ¿cuántas de ellas estuvieron relacionadas a conflictos sociales si éstas representan el 18% de lo registrado en dicho mes? Muy bien, me están hablando del mes de diciembre del año 2020. En diciembre del año 2020, aquí tenemos la D de diciembre, ¿cuántas acciones de protesta se han realizado en el país? Observamos que son 183. Entonces, nosotros queremos saber de este total de 183 acciones registradas en diciembre del año 2020, ¿cuántas corresponden a conflictos sociales? Sabiendo que esto representa el 18%. Para resolver esa situación, voy a calcular el 18% de 183, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos estos porcentajes? Decimos 18 por 183 y lo dividimos entre 100 para calcular la cantidad de protestas relacionadas con conflictos sociales. Si multiplicamos 18 por 183, obtenemos 3.294 y lo dividimos entre 100. Sabemos que para dividir entre 100, simplemente desplazamos el punto decimal hacia la izquierda 2 posiciones. ¿Por qué? Porque el 100 tiene 2 ceros. Entonces decimos 32.94. Y si usted tiene alguna duda, le voy a mostrar esta operación con nuestra calculadora. 3.294 entre 100 igual
32.94, que es el resultado que lo hemos colocado acá. Simplemente te estoy fundamentando, explicando de dónde sale ese resultado. Ahora respondemos a la pregunta y la respuesta debe ser en función de lo que te están preguntando. Nos dijeron cuántas de ellas, o sea, de las 183, estuvieron relacionadas a conflictos sociales si estas representan el 18% de lo registrado en dicho mes. ¿Cómo le vamos a responder? De las 183 acciones registradas en diciembre del año 2020, aproximadamente 33 acciones estuvieron relacionadas a conflictos sociales. Toda vez que las acciones van a estar expresadas en números enteros, 20 acciones, 30 acciones, 40 acciones, entonces redondeamos este 32.94 o 32 enteros con 94 centésimos a 33, ¿correcto? Entonces esa es la respuesta. 33 acciones relacionadas a conflictos sociales. Literal C. Dice, si del total de casos registrados en junio, el 19.9% fueron movilizaciones y el 52.6% fueron plantones. Pregunta, ¿cuántos casos de movilizaciones y plantones hubo? En primer lugar, debemos saber cuántas acciones de protesta se han registrado en el mes de junio. Observamos nuestro gráfico, mes de junio. Sabemos que aquí están representadas la cantidad de acciones de los años 2020 y en el año 2020 inicia desde el mes de agosto hasta diciembre y 2021 desde enero hasta agosto. Por lo tanto, cuando me preguntan del mes de junio se está refiriendo al año 2021. Según el gráfico, en el mes de junio, aquí está junio 2021, se han registrado ¿cuántas acciones, chicos? 212. Aquí está claro. ¿Sí? Entonces, con este dato vamos a trabajar. 212 acciones de protestas se han producido en el mes de junio del año 2021. En lo referente a movilizaciones, dice que se produjeron el 19.9% de la cantidad total de acciones registradas en junio. ¿Cuántas acciones hemos visto en el gráfico? 212. Entonces, para calcular cuántas acciones se realizaron por movilizaciones, vamos a sacar el 19.9% de 212. ¿Y cómo lo calculamos, profesor Carlos? Multiplicando 19.9 por 212 y lo dividimos entre 100. 19.9 por 212 nos da 4.218.8 y si lo dividimos entre 100 nos da 42.188. Toda vez que la cantidad de acciones deben ser números enteros, lo aproximamos a 42. Esta simbología que ustedes ven aquí significa aproximadamente. Entonces lo dejamos con 42. En cuanto a los plantones, nos dice la información que la cantidad de acciones registradas por plantones corresponden al 52.6% de 212. De la misma forma, multiplicamos 52.6 por 212 y lo dividimos entre 100. Y 52.6 por 212 nos da 11.151.2. Y si lo dividimos entre 100, tenemos 111.512. Aproximamos ese resultado a un número entero y lo dejamos como 112. Porque observamos que después del punto decimal hay un 5 y hemos dicho que cuando es 5 o mayor que 5 se aumenta una unidad al dígito anterior. Por lo tanto, lo dejamos como 112. La pregunta que nos han formulado es ¿cuántos casos de movilizaciones y plantones hubo? Esa palabra y esa conjunción es muy importante. Quiere decir que la respuesta va a estar dada por la suma de 42 acciones de movilizaciones más 112 acciones que corresponden a los plantones. En junio del año 2021
hubo 154 casos de movilizaciones y plantones. Ese 154 corresponde a la sumatoria, repito, de 42 más 112. De esta manera hemos respondido a la pregunta del literal C. Literal D. Dice, según la información presentada, ¿cuál es la variación porcentual del número de acciones de protesta colectiva de enero al mes de mayo del año 2021? Y luego nos preguntan por la variación porcentual de julio al mes de agosto del mismo año, o sea, 2021. La variación porcentual se calcula como valor final menos valor inicial entre el valor inicial multiplicado por 100. Vamos a reemplazar estos valores en esta fórmula. En primer lugar, nos están preguntando por la variación porcentual de enero a mayo del año 2021. Vamos a observar el gráfico cuántas acciones de protesta se han producido en enero y en mayo 2021. En enero se han producido 135 protestas y en mayo 237, o sea, aumentó de 135 a 237. Lo que nosotros queremos conocer, la variación porcentual. En el mes de enero se dieron 135 protestas y en el mes de mayo 237, hemos visto en el gráfico. Entonces, el valor final B sub F significa valor final es 237, porque ese es lo último, fue en el mes de mayo. Y el valor inicial B sub I es 135, que corresponden a las protestas del mes de enero. Dividido entre B sub I, valor inicial, nuevamente lo dividimos entre 135. Y eso lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. 237 menos 135 nos da 102. Lo dividimos entre 135 y lo multiplicamos por 100. Si usted se da cuenta, quiere decir que si en enero se produjeron 135 protestas y en mayo 237, hay un aumento de 102 acciones de protesta. Pero a nosotros nos están pidiendo la variación porcentual, hijo. Entonces, para calcular esa variación porcentual que tiene que ser positiva, puesto que hay un incremento, entonces nosotros decimos 102 entre 35 por 100. Hacemos estas operaciones. Colocamos en nuestra calculadora 102, lo vamos a dividir entre 135 y ese resultado lo multiplicamos por 100. Aquí está, igual. ¿Cuánto nos sale? 75.555 es un número decimal periódico puro. Hemos dicho que en porcentajes al menos lo dejemos con dos cifras decimales, o sea, lo aproximamos hasta los centésimos. Observamos, orden de los décimos, centésimos, milésimos. La tercera cifra es 5 y hemos dicho que cuando es 5 o mayor que 5 se aumenta una unidad al dígito anterior. Por lo tanto, lo dejamos como 75.56%. Aquí está, ¿sí? Lo aproximamos hasta el orden de los centésimos. ¿Cuál va a ser nuestra interpretación? Vamos a decir, la cantidad de acciones de protestas de enero a mayo del año 2021 aumentaron en 75.56%. Ahora vamos a analizar la variación porcentual de julio a agosto del mismo año, 2021. Analizamos nuestro gráfico para saber cuántas acciones hubieron en julio y cuántas en agosto. En julio, a ver, le consulto a usted, ¿cuántas acciones han habido? Aquí dice julio, 171, ¿verdad? Y en agosto, 231. Sustituimos los datos en la fórmula. Ya hemos dicho que la variación porcentual se calcula valor final menos valor inicial entre valor inicial por 100. ¿Cuál es el valor final? 231, que corresponden a la cantidad de acciones producidas en el mes de agosto de 2021. ¿Cuál es el valor inicial? 171, que corresponden a las acciones producidas en julio. Y lo dividimos entre 171. Si nosotros a 231 le restamos 171, nos da 70. Y si 60 lo dividimos entre 171 y lo multiplicamos por 100, obtenemos 35.09%. Lo vamos a demostrar
Vamos a poner en pantalla nuestra calculadora. Tenemos 60. 60 entre 171 y esto lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto obtenemos? 35.08 y más cifras decimales. Por favor, hemos dicho que debemos aproximar hasta los centésimos. Décimas, centésimas. La cifra que sigue a 8 es 7. Y hemos dicho que cuando es mayor o igual que 5 se aumenta una unidad al dígito anterior. En consecuencia, lo redondeamos a 35.09. Por eso es que aquí colocamos 35.09%. Diremos que la cantidad de acciones de protesta de julio a agosto de 2021 aumentaron en 35.09%. Literal E. Si de mayo al mes de agosto del año 2020 el número de acciones de protesta colectiva aumentó en un 28.3%, ¿cuántas acciones de protesta hubo en mayo del año 2020? Muy interesante esta pregunta. Vamos a relacionar el mes de mayo con el mes de agosto del año 2020. Pero recordemos, chicos, que en el año 2020 nos presentan la información desde el mes de agosto. No está el mes de mayo. Profesor, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a inferir, ¿sí? A ver, vamos a observar primeramente el gráfico para que se den cuenta. A ver, queremos saber cuántas acciones de protesta se realizaron en el año 2020, mes de agosto. Mes de agosto 2020. Pregunto, ¿cuántas acciones se han producido según el gráfico? 177. Aquí dice la A de agosto 2020, 177. Y en el mes de mayo no lo sabemos, pero sí podemos inferir con esta información. ¿Por qué? Porque me están dando el dato que hay 177 acciones en el mes de agosto y nos están dando la variación porcentual. Por lo tanto, sí podemos responder a esa pregunta. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Valor final menos valor inicial entre el valor inicial multiplicado por 100. Vamos a reemplazar esos datos. ¿Conocemos la variación porcentual? Claro que sí, estimado alumno. ¿Cuál es la variación? 28.3%, porque dice el número de acciones de protesta colectiva aumentó en un 28.3%. Lo están dando en porcentajes, quiere decir que esa es la variación porcentual. Por eso, mira, aquí en BP lo estoy reemplazando por 28.3 y lo saco de esta información. Valor final. ¿Cuál será el valor final? 177, que corresponde a la cantidad de acciones del mes de agosto. Menos M. Yo no conozco la cantidad de acciones producidas en el mes de mayo 2020 y como no la conozco, la estoy representando por M. Por eso que digo, representamos la cantidad de acciones de protesta de mayo 2020. Yo no conozco, no sé. Ese es, apunto hacia eso, ¿no? Ese es mi objetivo, calcular la cantidad de acciones del mes de mayo. Entonces lo represento por M. Entonces dice menos valor inicial, yo le pongo menos M, que corresponde a la cantidad de acciones producidas en el mes de mayo. Entre el valor inicial sigue siendo M y lo multiplico por 100. Lo demás ya es álgebra, ¿cierto? Esa habilidad operativa. Muy bien, resolvemos esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? 28.3 por M. Mira, sin aspa, tenemos 28.3 por M. Va a ser igual a 100 por 177 menos M. Este 100 multiplica a este binomio que está aquí en el numerador, 177 menos M. Entonces decimos 100 por 177 o 177 por 100, porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Nos da como resultado 17.700. Luego decimos 100 multiplicado por negativo M, tenemos menos 100M. Entonces, luego tenemos 100 por menos M, nos da negativo 100M. Acá tenemos en el primer miembro 28.3M. Si este menos 100M lo trasladamos del segundo al primer miembro, lo pasamos con positivo 100M y en el segundo miembro nos queda 17.700. Luego tenemos 28.3 más 100M, tenemos 128.3M, es igual a 17.700. Entonces yo le pregunto, ¿qué número multiplicado por 128.3 nos da como resultado 17.700? Ese número que está representado por M lo vamos a calcular diciendo M es igual a 10.700 entre 128.3. Haciéndose estas operaciones nos da como resultado 137.96, que lo aproximamos a 138 porque nos están hablando de cantidad de protestas y tiene que ser un número positivo. Utilizamos nuestra calculadora para verificar si esto es correcto.
decimos 17.700 entre 128.3. Damos igual y tenemos aquí 137.95. Observamos la tercera cifra es 7, mayor que 5, por lo tanto lo dejamos como 137.96. Por eso es que aquí yo digo 137.96 lo aproximamos a 138 a un número entero. ¿Cómo interpretamos el resultado? Le vamos a decir que en el mes de mayo del año 2020 aproximadamente hubieron 138 acciones de protesta. ¿Qué les pareció? Interesante los problemas que nos propone la Universidad César Vallejo Campus Piura, la mejor opción para todos los estudiantes del Perú. Un gusto, me siento muy identificado con ustedes, mi aprecio y respeto, y aprovecho para agradecerles por ese empeño, ese interés, esa predisposición que ustedes tienen para el estudio. Los felicito, estimados estudiantes, un fuerte abrazo, sigan esforzándose.